Somos Cadena 3 Argentina. El Campo Hoy, el segmento diario de Cadena 3 Argentina, está orientado al sector agropecuario, con las últimas novedades y acontecimientos importantes de este sector, informando y acompañando al hombre de campo y a la mujer de campo. Cadena 3, la radio del campo argentino. Somos REM, la red de manejo de plagas de APRESID. Nos encargamos de reunir a productores, expertos y empresas para generar información y promover el manejo integrado de malezas, insectos y enfermedades. También difundimos la actualidad del manejo de plagas a través de diferentes herramientas como jornadas técnicas, alertas de resistencias, notas y también el mapeo de tanto malezas, insectos o enfermedades. Bueno, buenas tardes y bienvenidos. Como bien dijo la presentadora, vamos a darle espacio a Jorgelina, que es doctora en Ciencias Agrarias, Terapéutica y Manejo de Herbicidas. Es coordinadora de proyectos de INTA Anguil, compañeros de INTA. Mi nombre es Juan Manuel Pico, yo soy ingeniero agrónomo, trabajo en INTA Rafaela y formo parte de la regional de Rafaela y del programa REM, que es quien organiza esta charla. La idea es que Jorgelina nos comente un poco lo que fueron los herbicidas residuales y su comportamiento, sobre todo el último año, con las complicaciones que tuvo con la campaña que nos ocurrió. Y bueno, Jorgelina, te dejo con el auditorio. Bueno, gracias Juan. Hola, buenas tardes. Gracias a APRESID por la invitación y bueno, gracias acá a todos los presentes. Voy a compartir con ustedes primero parte de un poco de teoría para entrar en tema y después algunos ejemplos de trabajos que hemos realizado y en particular me resulta interesante aclarar que los trabajos que realizo están enfocados básicamente en el área de influencia de la Estación Experimental del INTA de Anguil, de La Pampa, con lo cual restrinjo esta información también a esa zona semiárida, subhúmeda, sur de Córdoba, oeste de la provincia de Buenos Aires, este de la provincia de La Pampa, con regímenes de precipitaciones de 500, 600 y menos, ocasionalmente tenemos más, con suelos arenosos, franco-arenosos, arenoso-franco. Eso me interesa porque, ya gran parte de ustedes seguramente son colegas y saben la gran influencia que tienen las condiciones climáticas y el tipo de suelo para el comportamiento de los herbicidas residuales. Y por eso mismo también creo que me invitaron a participar en esta oportunidad debido a la campaña pasada que hubo tantas restricciones en las precipitaciones y eso cómo condiciona el comportamiento de los herbicidas residuales en el suelo. Algo ya fui adelantando y en esta transparencia podemos ver cuáles los factores que intervienen al momento que utilizamos los herbicidas residuales, ¿no? ¿Por qué nos interesa tanto profundizar en su conocimiento y hacer el esfuerzo de buscar la información esta que yo voy a ir presentando, de buscarla en las bases de datos que existen? A veces no está tan a mano, pero tenemos que hacer el esfuerzo de buscar esta información para poder comprender mejor cuál va a ser su comportamiento, ¿no? Y cuando yo digo comportamiento estoy involucrando el objetivo nuestro, que es el control de malezas en forma residual durante el periodo de interés nuestro, el periodo de barbecho, el periodo de cultivo, y también buscando la optimización para no perder parte de estos herbicidas en el medio ambiente, ¿no? En particular por escurrimiento superficial, por ejemplo, o por lixiviación o percolación profunda, pudiendo alcanzar aguas subterráneas. Sabemos que contamos con estas herramientas, pero son herramientas que tienen sus alcances y sus limitaciones. Y es ahí donde tenemos que estar muy atentos a conocer sus limitaciones también, de forma de usarlos de la mejor forma posible.
¿Cuáles son las propiedades que van a estar interviniendo en el comportamiento de los herbicidas? En particular, van a ser las propiedades físico-químicas de ellos, ¿no? Y esa es la información que les digo que hay que buscarla y tenerla a mano para lograr interpretar y manejarlo lo mejor posible. Van a interactuar con el tipo de suelo, textura, materia orgánica, pH y las poblaciones microbianas. Precipitaciones, temperatura, humedad, viento al momento de aplicarlo, tiene que ver también con esta cuestión. Y también las formas de aplicarlos, ¿no? Son preemergentes, post, pueden ser incorporados o no. Todo esto va a tener una resultante. Y en particular podemos pensar que una vez que aplicamos un herbicida al suelo, o un producto, un fitosanitario cualquiera también, esto aplica para cualquiera, en primera instancia va a sufrir de una compartimentación ambiental. ¿Qué quiere decir? Que de acuerdo a sus propiedades físico-químicas va a tener mayor o menor afinidad a ir a un compartimento ambiental o esferas ambientales en el cual podemos subdividir el medio ambiente, ¿no? Que podemos pensar que si tienen una alta presión de vapor pueden pasar al aire, a la atmósfera. Si pueden tener, después avanzamos un poquito, pueden tener alta probabilidad de acumularse en la biota. También, y acá empezamos a prestarle un poquito más atención a los residuales, ¿no? Si tienen alta o baja afinidad al suelo, van a quedar retenidos más o menos al suelo. Y todo esto va a variar de acuerdo a las propiedades del suelo. Y si tienen una alta solubilidad, van a tener una alta afinidad también a estar disueltos en el agua edáfica, o también pueden escurrir superficialmente encontrando cuerpos de agua superficiales, ¿no? Entonces, todas las sustancias que aplicamos en el ambiente sufren de esta compartimentación inicial. Por otro lado, una vez que se encuentra una especie de equilibrio dinámico con estas esferas ambientales, también pueden sufrir de transporte, ¿no? O, por ejemplo, quedó altamente retenido el suelo, pero se dan eventos de precipitaciones muy altas, el herbicida residual queda muy disponible y lo podemos llegar a perder en el transporte, en el perfil del suelo, alcanzando agua subterránea, por ejemplo, y estos son procesos de lixiviación, ¿no? Puede ser situaciones de escurrimiento superficial y alcanzar cuerpos de agua superficiales. Bueno, entonces vamos a ir pensando que lo que nosotros aplicamos al suelo, deseamos que quede en el suelo, y el suelo es esa capa superficial que nos interesa que quede alojado cumpliendo su función, controlar malezas durante un periodo dado. Y entonces empezamos a preguntarnos también cuánto tiempo persisten esos herbicidas en el suelo. ¿Qué quiere decir persistir? ¿Cuánto tiempo dura este producto en la superficie del suelo, por ejemplo, en el suelo? Quiere decir, yo lo voy a muestrear y encuentro un residuo. ¿Cuánto tiempo voy a estar sacando una muestrita y teniendo detecciones positivas? Eso es persistencia, ¿sí? Residualidad ya es otra cosa. ¿Controla o no controla malezas? ¿Cuál es el tiempo durante el cual controla malezas? Y el proceso inverso o el concepto inverso a persistencia sería disipación, ¿no? Es el tiempo el cual finalmente uno no encuentra residuos de este herbicida en el suelo. En el suelo o en cualquier matriz. También lo pensamos en un fungicida en la cáscara de una fruta, por ejemplo, un insecticida. Todo esto lo podemos aplicar a cualquier fitosanitario de los que querramos hablar, ¿no? Y la disipación tiene que ver, por un lado, con las propiedades físico-químicas de los herbicidas, las características del sitio y condiciones ambientales, ¿no? Ahora vamos a ir avanzando un poquito más. Y la disipación va a estar dada por las distintas pérdidas por las cuales se puede desaparecer, diríamos de alguna manera, el residuo de herbicida, ¿no? ¿Qué puede ser? Se puede perder por volatilización, puede lixiviar, puede fotodegradarse, degradación química y microbiana,
el metabolismo de las plantas absorben los residuos de herbicida, ¿no? Por eso controlamos las plantas, las malezas en particular, pero los cultivos también lo absorben y es una forma de que se va disipando el herbicida del suelo. Por eso no es lo mismo si yo estoy trabajando con un barbecho químico al suelo desnudo sin plantas, a un cultivo o a un barbecho con una presencia de maleza importante, va a persistir más tiempo el producto en el suelo. Y por escurrimiento superficial. Cuando pensamos en degradación, que es la transformación física o química del compuesto que sufre en el suelo, podemos imaginarnos una curva teórica de este tipo, ¿no? Esto es tiempo, días de aplicación y la concentración. Parto de una concentración, esto es teórico, parto de una concentración dada y se dan este tipo de curva de degradación. Se va bajando la concentración del producto, del compuesto parental, el compuesto original que yo agregué al suelo en el tiempo. ¿Y cómo la caracterizamos? ¿Cómo caracterizamos este proceso? Una forma de caracterizarlo y poder comparar un producto con el otro, por ejemplo, es el tiempo de vida media. Ustedes van a un marbete, o en otros lados van a encontrarlo mejor, y ven y encuentran un dato de tiempo de vida media. Y la vida media expresa el tiempo promedio, en días generalmente, que tarda ese producto que yo puse, que yo utilicé, en degradarse o a la mitad de la concentración inicial, ¿no? Si yo estoy, acá hay un ejemplo, bueno, se utilizó cerca de un litro, miligramos por litro acá, 1.3, a los 50 y pico de días se degradó la mitad de la concentración inicial que había aplicado. ¿Esto para qué nos sirve? Para poder comparar un producto entre otro y tener una noción de cuánto va a persistir en el suelo, ¿no? Y podemos clasificarlos de acuerdo a su tiempo de vida media. Acá hay algunos ejemplos. No todos son residuales, pero bueno, es importante porque también nos vamos dando idea dónde vamos a encontrar los residuales. Los vamos a encontrar en aquellos que tengan un tiempo de vida media tal que acompañe de alguna manera también a la residualidad que esperamos, ¿no? O sea, un producto residual de muy corta vida media no sería directamente residual. Acá empiezan a aparecer algunos, aquellos que son de 10 a 20 días de vida media. Empezamos a tener acetoclor, flumioxacin, metolaclor, sulfometurón. La gran mayoría los podemos ubicar acá en tiempos de vida media moderados, de 30 a 90 días, sulfentrazone, clorimurón, clorsulfurón. Bueno, y están más o menos ordenados en orden creciente, con algunos de ellos con tiempos de vida medias largos, superiores a los 200 días, que vamos a ir conversando y que tengan una persistencia tan prolongada. Tenemos que estar atentos porque estas persistencias excesivamente prolongadas pueden interferir de alguna manera en los cultivos subsiguientes que vamos a hacer en la rotación de cultivos, ¿no? A este proceso se le llama carryover, encontrar residuos de herbicida que pueden ser fitotóxicos al cultivo subsiguiente en la rotación, ¿no? Utilicé un producto en un cultivo, coseché el cultivo y el producto sigue estando disponible. Porque bueno, ahora vamos a avanzar un poquito más, porque para que todo esto pase, no solo me lo explica el tiempo de vida media, sino también otros factores que tienen que ver con el proceso de adsorción y la solubilidad. Porque el producto no solo tiene que persistir, sino que también tiene que estar disponible en el suelo, biodisponible, bioactivo en el suelo para que controle malezas, ¿no? Y bueno, y la solubilidad tiene mucho que ver porque sabemos que el agua en el suelo va a regular en gran medida la disponibilidad del producto que haya en el suelo y así se mantenga bioactivo controlando malezas. Y en caso de que sea excesivamente prolongada esta persistencia,
lo que les decía, puede provocar algún problema en la rotación de cultivos. Proceso de absorción, van a encontrar un dato que puede ser un KF. ¿Y qué quiere decir? Es cómo se reparte el herbicida entre el suelo, la fracción, el componente sólido del suelo, materia orgánica, las arcillas, la textura, la fracción mineral del suelo y la solución del suelo, ¿no? ¿Cómo se distribuye cuando llega al suelo? Parte queda retenido y otra parte va a quedar disponible, disuelto en la solución del suelo, en el agua, en la humedad. Epa. Bueno, podemos encontrar ese dato que les mostré, KF o KD, depende de cómo se relaciona esta distribución entre el suelo y la solución, si es lineal o no, pero van a ser los datos que a nosotros nos sirven para poder interpretar si va a quedar muy retenido el suelo o no. Eso también es lo que define las dosis de los herbicidas, ¿no? No todos los herbicidas encontramos en el marbete que esté discriminado la dosis de acuerdo a la textura del suelo o al contenido de materia orgánica, algunos de ellos sí, pero eso nos ayuda a entender si va a quedar muy retenido el suelo o no, y también nos va a permitir ajustar un poco la dosis de acuerdo a este coeficiente, ¿no? Quiere decir que cuanto más alto es el coeficiente de absorción, el KD o KF que podamos encontrar, mayor va a ser la retención al suelo, menos disponibilidad va a haber, ¿no? Y a veces también van a encontrar este otro coeficiente, que es el coeficiente de absorción, KD dividido la fracción de carbono orgánico. ¿Por qué? Porque la mayor proporción de la absorción se da sobre la fracción orgánica, porque es la que mayor posibilidad de interactuar con los herbicidas tiene. Es la que mayores sitios de absorción tiene y es la que más juega al momento de retener el herbicida en el suelo, comparado con la fracción mineral, ¿no? Bueno, gráficamente nos imaginamos algo así. Este es un poro del suelo lleno de agua. Parte del producto está en la solución del suelo. Es la parte esta que está bioactiva, controla malezas, pero también frente a eventos de precipitaciones importantes, este producto puede lixiviar en el perfil del suelo. En la medida que se vaya más profundo, menor posibilidad va a tener de degradarse, porque la mayor proporción se degrada por actividad microbiana, y la gran actividad microbiana está superficialmente y no a los 30, 40, 50 y menos al 1,5 metros, 2, 3, 4. Y en el agua subterránea es muy poco probable la degradación, y ya es algo irreversible prácticamente. Parte del herbicida juega ahí, es retenido, hay un equilibrio dinámico sobre la fracción sólida del suelo, que de acuerdo al contenido de humedad o de agua en el suelo hay un equilibrio de absorción, desorción, pero también parte va siendo como, de alguna manera, como que acumulada dentro de la fracción sólida del suelo, ¿no? En los microporos, nanoporos que pueda tener esa especie de maraña que se hace entre la materia orgánica y la fracción mineral del suelo, ¿no? Que quedan como entrampados los herbicidas y les va a costar desorber y pasar a esto, y de la única forma va a ser a través de la degradación de la materia orgánica, que van a pasar nuevamente a disponibilidad. Hay procesos de absorción, desorción, y esto tiene que ver, está relacionado con lo que dije antes, parte se absorbe, pero parte también se desorbe y pasa a la solución del suelo. Los herbicidas residuales, algunos de ellos responden al pH del suelo también. ¿Qué quiere decir? Van a estar con una carga iónica de acuerdo al pH que hay en el suelo. Y esto va a definir o va a determinar si van a tener una mayor o menor posibilidad a quedar retenidos al suelo, ¿no? Y esta es otra información que es importante que la busquemos al momento de utilizar los productos, ¿no? Para poder comprender cómo van a responder al pH del suelo, qué va a pasar en el bajo salino, qué va a pasar en la cresta erosionada de la loma. Y esta es otra propiedad del pK, esta es otra propiedad de los herbicidas,
interesante y muy útil para explicar el comportamiento de los herbicidas en el suelo. Generalmente vamos a buscar todo esto cuando tuvimos un problema. En realidad, ahí sí, uy, qué pH tenía y qué textura. Y, con razón, el pH era 8 y este estaba como un anión altamente disponible en el suelo. Bueno, son todas cosas que para hacer una optimización en el uso de los productos es importante que conozcamos los productos, ¿no? ¿Y qué vamos a tener acá? Hay herbicidas que tienen un comportamiento aniónico en la medida que aumenta el pH del suelo y los vamos a encontrar como un anión, mientras que otros, por el contrario, los vamos a encontrar en la medida que aumenta el pH, los vamos a encontrar como un catión. Y si están en forma neutra o en forma catiónica, van a tener mayor afinidad a ser retenidos por el suelo, comparados con aquellos que tengan un comportamiento aniónico, ¿no? ¿Recuerdan un nitrato, por ejemplo? Los nitratos son aniones, son repelidos por las cargas del suelo, entonces los perdemos, se lixivian. Bueno, a esto podríamos pensar, hacer una analogía con el nitrato para entender rápidamente. Entonces, ¿cuáles son ácidos débiles? Aquellos que por encima de su pK van a estar como aniones, y los aniones podemos llegar a perderlos, y van a ser en particular las imidazolinonas. Figura el glifosato acá. El glifosato figura acá porque también es un ácido débil, pero interactúa de otra forma en el suelo. Tiene una alta afinidad a ser retenido por los óxidos e hidróxidos, del suelo, con lo cual esto genera una altísima retención del glifosato en el suelo. ¿Vieron cuando aplican y las plantas tienen polvo depositado en superficie? Bueno, esto también hay una alta retención y es por eso, por ejemplo, no entra, no ingresa, no es absorbido por las hojas. Pensemos que llega al suelo y tiene una alta capacidad de ser retenido. También puede desorberse. Yo les mostré antes unas curvas de absorción y desorción. Quiere decir que puede pasar a la solución del suelo también. Ocasionalmente puede perderse en el perfil del suelo frente a eventos de precipitaciones importantes. Sin embargo, también es muy fácilmente degradado por los microorganismos. Después tenemos muchos de los otros residuales, son ácidos débiles. Las triacinas son bases débiles, van a estar como neutras o catiónicas, neutras en general. Y todos estos no responden al pH, son indiferentes al pH. Y el paraquat es un catión, altísima retención al suelo. Entonces nosotros jugamos con esta cuestión una vez que aplicamos el herbicida, ¿no? Parte puede quedar como no extractable, eso que les dije que iban adentro de los nanoporos, otra parte que le cuesta desorber, y esta es la fracción que está bioactiva o biodisponible y es la que nos interesa para controlar malezas. También va a depender de toda su disponibilidad y su degradación, la estructura molecular que tenga, porque no todo responde, está retenido, no está retenido, se degrada, no se degrada. Todo esto tiene que ver con el compuesto en sí mismo y si va a ser fácil o no va a ser fácil de degradar por la actividad microbiana. Pensemos que son compuestos xenobióticos. ¿Qué quiere decir? Que son de síntesis. Que los microorganismos cuando llegan al suelo no los identifican como algo de la naturaleza. Entonces hay algunos que son más recalcitrantes, más difíciles de ser degradados y otros más fáciles, ¿no? Encuentran un sustrato, encuentran formas fáciles los microorganismos de degradarlos. Bueno, tiene que ver con esto, pero voy a avanzar porque veo que corre el tiempo. Hemos hecho algunas experiencias, comparto con ustedes algunos resultados, insisto, son de la zona mía, de semiárida, de la zona de Anguil, o zonas aledañas. Pero bueno, después vamos a tener un espacio de preguntas, así que podemos conversar de otros productos. Fomesafen, ¿por qué nos interesa estudiarlo y contar con esta información? Primero, porque sabemos que hay un problema grave de todo el complejo de yuyos colorados, con lo cual ha aumentado el uso de fomesafen en los distintos sistemas de producción. Y por otra parte, tiene un tiempo de vida media entre 86 y 100 días que ya nos da una señal de alerta, por lo menos, de decir,
qué pasa en los suelos más livianos, qué pasa si llueve poco, tiene un bajo o mediano coeficiente de bajo coeficiente de absorción, no tiene tanta solubilidad en agua, se comporta como un anión porque tiene un pK de 2,83 y en un pH edáfico va a estar como un anión. ¿Y qué antecedentes hay? Que en condiciones anaeróbicas propician su degradación. ¿Qué quiere decir? Cuando hay agua en el suelo, se degrada más. Entonces yo digo, y si hay sequía, se degrada menos. Entonces nos interesa estudiar un poco cómo se comporta. Hemos hecho trabajos en INTA Anguil y en Manfredi conjuntamente con Diego Ustarros de INTA Manfredi. Los suelos, si bien no fueron tan diferentes, no lo tengo acá fraccionado, pero bueno, no son muy diferentes, eran suelo franco, acá está franco, 10-20 franco y franco arcilloso, pero bueno, las grandes diferencias que se daban fueron las precipitaciones registradas durante el periodo de ensayo. Acá vemos primero 17 milímetros, habían llovido entre la aplicación y una primera fecha de muestreo. Hicimos las aplicaciones en soja y después muestreábamos periódicamente, ¿no? Posteriormente. Y con eso armábamos bioensayos con los cultivos que a nosotros nos interesaban, ¿sí? Maíz, girasol, trigo. Ahora vamos a ver algunos resultados. Y las grandes diferencias, ¿cuáles eran? A la primera fecha de muestreo, 17 milímetros en Anguil, 89 en Manfredi. 63 a los 89 días desde aplicación. 63 en Anguil, 356 en Manfredi y a septiembre habían llovido 211 en Anguil, casi 500 milímetros en Manfredi. Y bueno, ¿y cuáles fueron los grandes resultados en general? Medio rápido lo voy a pasar, que obtuvimos. Estos eran evaluaciones visuales de las plantas preparadas en maceta, ¿no? De maíz. Y teníamos a 0,10 centímetros la muestra de suelo y a 10-20 centímetros. De entrada, ¿qué podemos ver? Si esto es daño visual, 100% la planta estaría muerta, 0 no tiene síntoma. De entrada, ¿qué podemos ver? Que a 10-20 centímetros de profundidad ya a un golpe de vista vemos que los niveles de fitotoxicidad fueron menores. Quiere decir que el producto quedó ubicado superficialmente. Entonces, cuando yo tengo sospechas de si tengo un potencial carryover, lo que tengo que hacer es preparar macetas, por ejemplo, con la capa superficial del suelo a 10 centímetros de profundidad, más o menos, que es el que me va a dar más información, ¿no? Y por otro lado, habíamos probado 0X, 1X, que era de 200, no lo puse acá, era de 250 gramos de ingrediente activo por hectárea, el doble y el cuádruple, ¿no? Y acá que vemos que en Anguil, para las distintas fechas de muestreo, vemos que inclusive la primera dosis, hasta septiembre, teníamos síntomas de fitotoxicidad importante. Mientras que en Manfredi, la primera fecha de muestreo era enero, era tener el dato ese, o bueno, nos puede servir para hacer una resiembra de algo, en fin. El dato es un ensayo, nos interesaba el dato de enero, hacía 20 días que habíamos aplicado el producto, pero ya en abril y en septiembre en Manfredi, por ejemplo, los síntomas se habían disipado, no había sintomatología visible. Estos áreas foliar lo vamos a pasar para ir apurándonos. Entonces ahí que vemos que altos niveles, registros de precipitaciones por encima de los 211 milímetros que habíamos completado nosotros en Anguil, en Manfredi llegaron a cerca de 500 milímetros e inclusive antes ya no había síntoma de fitotoxicidad. Y esto tiene que ver con la posibilidad de degradación del fomesafen en condiciones de anaerobiosis o con humedad en el suelo, ¿no? En definitiva, en Anguil tenemos que prestar atención frente a años con registro de precipitaciones por lo menos hasta 211 milímetros, que es lo que teníamos, mientras que en Manfredi tienen otras opciones de rotación, ¿no? También hicimos algún otro ensayo en la zona de Anguil. En este caso,
esto era, espera que me olvidé poner, esto era trigo, el número de plantas, vemos que a partir de 2.500 centímetros cúbicos de flex teníamos alguna pérdida de plantas, pero con la dosis simple no teníamos inconveniente, a pesar del bajo registro de precipitaciones que teníamos, que era de 330 milímetros a fecha de siembra de trigo, ¿no? Entonces, esa es muy buena información también, porque ¿qué me dice? Si yo trabajo con la dosis adecuada, la dosis de 1 litro 250, la dosis de marbete, no voy a tener inconvenientes. Sin embargo, puede haber situaciones de superposición, por ejemplo, en cabeceras, o también hay escenarios que se utiliza el fomesafen en preemergencia y en posemergencia tiende a usarse de nuevo o una media dosis. Y bueno, si hay alguna cuestión de déficit hídrico, tenemos que estar alertas y prestar atención, siempre y cuando estemos pensando en estos tipos de suelo, ¿no? Bueno, estos son los síntomas que podemos encontrar. Este es un ensayo que terminamos hace poquito, si bien el ensayo de campo se hizo en el 18, los datos son muy recientes. También pensamos en los posibles síntomas o el carryover de fomesafen sobre cultivos de cobertura. Sabemos que cada vez se va implementando más esta práctica y sobre todo siembras anticipadas se pueden hacer. No solo esperar a la cosecha del cultivo, sino adelantamos las siembras al voleo o aéreo, ¿no? Entonces nos interesaba probar cómo se comportaba el carryover a triticale, centeno, y también nos interesaba girasol y maíz como cultivos de cosecha de verano, ¿no? Y acá, vamos a tratar de explicar rápidamente estos gráficos. Estos son ajustes de curva para determinar el tiempo mínimo requerido para sembrar. Por ejemplo, centeno. Este es un índice de fitotoxicidad y habíamos definido un umbral 3 para decir, si yo evalúo y tengo un daño superior al nivel 3, era hasta 9, considero que el umbral 3 tiene una sintomatología leve con posibilidad de recuperarse la planta, ¿no? Una sintomatología reversible. No fijamos un cero síntoma, pero sí algún síntoma leve en hoja, por ejemplo, ¿no? Y que encontramos que también para registros de precipitaciones que acá estaban, eran bastante bajos para los distintos muestreos, también se hicieron a los 23, a los 127 días, 194 días y 274 días, y totalizábamos precipitaciones de 200 y pico también, 300 por ahí. ¿Qué vemos? Que por ejemplo, para centeno, para la dosis simple, que es la 1X, para centeno, vemos que en la medida que pasa el tiempo, los síntomas de fitotoxicidad son menores. Entonces, para centeno, yo podría hacer una siembra con la dosis simple, una siembra temprana, destinado a cultivo de cobertura o un verdeo de invierno. Y también, para el caso de centeno, podría hacerlo, pero para la doble dosis, pero ya pensando en una siembra muy postergada. No, discúlpenme, el centeno, discúlpenme, no, acá cometí un error. El centeno se presentó como el cultivo más sensible comparado con el triticale y no llegó a hacer una siembra temprana, por el contrario, no, estaba a los 160, disculpen, mientras que el triticale se comportó como un cultivo mucho más tolerante que el centeno frente a los residuos de fomesafen. Que bueno, es una información que nos sirve porque todos aquellos que estén interesados frente a hacer un cultivo de cobertura, frente a regímenes de precipitaciones, años muy secos, hay una opción interesante que sería el triticale frente a centeno cuando estamos hablando de fomesafen, ¿no? Por otro lado, también hicimos estos ensayos para maíz y girasol. En este año en particular, otra vez, me interesa
resaltar, en este año en particular, muy seco para la zona de la provincia de La Pampa, que vimos que con la dosis simple podíamos llegar a sembrar en fecha. Sin embargo, para maíz y girasol, dobles dosis o en aquellas zonas que pudiera haber alguna superposición, podíamos llegar a tener algún problema de carryover. Bueno, estos son los síntomas que se veían en las distintas especies, ¿no? Típico de PPO, ese bronceado, una necrosis. Bueno, y acá está el resultado final, y estamos hablando, acá está el dato concreto, de 288 milímetros acumulados a la fecha de siembra de maíz y girasol, que es un registro muy bajo, pero se llegó con la dosis simple, no habría inconvenientes de sembrar. Bueno, hemos hecho algunos ensayos con biciclopirona también. Biciclopirona tiene más de 200 días de tiempo de vida media, lo cual, bueno, nos hace tener interrogantes y de cómo se comporta, por ejemplo, el cultivo de soja, que podría ser uno de los más sensibles a los residuos de biciclopirona en el suelo. Esto fue un año que, bueno, muy particular, que llovieron entre el cultivo anterior, o sea, el año anterior, y el subsiguiente año, estamos pensando en carryover, ¿no? Pasó todo un ciclo de cultivo y vamos a sembrar otro cultivo. Al año siguiente habían llovido 900 milímetros. Y en general, que vimos que con las dosis simples, esto era el Acuron Gold, hicimos el ensayo en esa oportunidad, en la de 2 litros, no hubo mayores inconvenientes, estas no son diferencias significativas, y mientras que, pensando ya en una doble dosis, en la doble dosis se veían algunas líneas que todavía conservaban daños. Si bien se recuperaron muy bien, porque bueno, llovieron 900 milímetros, bueno, es una cuestión de que si trabajamos con las dosis de Marbete no habría mayores inconvenientes. Topramesones es otro producto que tiene una larga vida media y que nos crea también interrogantes. Acá está, 218 días de vida media y una alta solubilidad. Y el antecedente que hay es que la soja es uno de los cultivos más sensibles, ¿no? Y si pensamos que topramesone, principalmente asociado a problemáticas de cloris, por ejemplo, se utiliza mucho y es un producto sumamente eficaz, bueno, si podemos llegar a tener algún inconveniente en la rotación. Y esto es una situación en realidad de un lote comercial que no habían usado la dosis de Marbete, sino que eran 120, se había utilizado, y al año siguiente, a pesar de que habían llovido cerca de 700 milímetros, el cultivo se presentaba con toda esta sintomatología, y tal vez no lo aprecian ahí, pero bueno, es general en el lote, ¿no? Con lo cual, otro aspecto importante es conocer y respetar las dosis de Marbete y adecuadas, sino a nuestro sistema, ¿no? Y nuestro sistema, ¿qué es? Nuestro suelo, nuestro régimen de precipitaciones, pero también la rotación de cultivos, ¿no? Porque a veces se importan y exportan recetas de una zona a la otra y que no necesariamente se ajustan adecuadamente. Estos eran los síntomas. Hicimos algunos ensayos en la experimental de Anguil, otra vez con un suelo de textura franca y 2 y pico de materia orgánica, bajos registros de precipitaciones. Este era el mismo gráfico que el anterior, que llegábamos a 200 y pico de milímetros. Esto es trigo, y si bien no habíamos identificado síntomas, era a la siembra de trigo 140 milímetros, es esto, me quedaron en blancas acá. A la siembra de trigo habían llovido 140 milímetros, que no observamos síntomas de fitotoxicidad. Sin embargo, al momento de la cosecha hubo pérdida de rendimiento, ¿no? Otra vez, insisto, que habían llovido 140 milímetros con un producto que nos resultaba sospechoso de si podía producir carryover o no.
hicimos ensayos de la misma época, que este era el mismo ensayo, pero de girasol, que llegábamos a los 200 y pico de milímetros, y que vimos que con las dosis más bajas no eran significativos los síntomas. La dosis de Marbete es de 100, pero probamos la de 80 para ver si eso nos permitía utilizarlo con tranquilidad al topramezone, y que pudimos ver que algún daño en girasol hubo, acá lo vemos. Hubo inclusive pérdida de plantas, pero bueno, el rendimiento no se reflejó porque el girasol es muy plástico en ese sentido, pero tampoco es agradable llegar y en vez de encontrar 4 o 5 plantas por metro lineal, encontrarte con 1, 2 y no, eso tampoco es lo que uno pretende, ¿no? Con lo cual la dosis de 80 y de 100 inclusive provocaron en ese escenario, insisto, con 240, a ver, vamos a revisar bien los milimetrajes que estaban en el ensayo anterior. Bueno, quedó muy lejos, eran 240, creo, milímetros acumulados a la fecha de siembra de girasol, ¿no? Como les decía, toda esta información la tienen y la caracterizan a cada uno de los compuestos. Hay tablas que podemos conseguir y tener para poder interpretar esta información, porque también la encontramos y después no sabemos es mucho o es bajo, es alto o es bajo. Entonces hay tablas que nos permiten clasificar de acuerdo a las distintas propiedades que caracterizan la vida media, el coeficiente de absorción, la solubilidad en agua, si son o no son, acá, si son o no son compuestos iónicos y cómo van a responder al pH, y también las presiones de vapor, ¿no? Cada uno de estos compuestos tiene sus parámetros que lo caracterizan y que nos ayudan a usar mejor los productos y ajustarlos a nuestros sistemas de producción. Hay información que hemos publicado actualmente y recientemente está en marcha este curso, que este es el flyer del año pasado, pero actualmente y recientemente empezó este curso virtual en la plataforma de Procadis. El Procadis es una plataforma de INTA para la capacitación a distancia, muy vieja, antes de los Zoom, antes te mandaban las cosas impresas. Hoy en día tenemos otra forma de educación virtual que está destinada a ingenieros agrónomos. Hay publicaciones de todo el equipo de INTA y muchos otros colegas de universidades que reunidas en este libro que lo editó el ingeniero Eduardo Leguizamón, que lo vi por ahí. También les entregaron recién este boletincito que lo desarrolló Paco Bedmar y Valeria Gianelli de Balcarce. Y recientemente también está disponible en forma virtual el capítulo del libro que también pueden acceder si quieren profundizar un poco más en estos temas. Nada más. Bueno, Jorgelina, muchas gracias. Muy buena la presentación. Bueno. Y ya llegaron preguntas y mientras aprovecho a recordarle que quiera hacerla nos las pueden enviar al WhatsApp del QR. La primera pregunta refiere a cuál sería el efecto de preemergentes en malezas verdes, malezas emergidas, y cuál sería el límite para decidir si controlar esas malezas emergidas o aplicar el preemergente. Claro, bueno, eso también tiene que ver con qué tipo de preemergente estemos hablando. Y de alguna manera, cuando yo les hablaba, eso lo pasé muy rápido, no hice mención, cuando yo les hablaba de los distintos parámetros que caracterizan a los compuestos, hay uno que tenía que ver con que si iba a la biota o no, que es el KOW, que es el coeficiente de partición octanol-agua. Ese me va a decir si va a quedar muy retenido o no, por ejemplo, a la maleza, ¿sí?
que en situaciones muy enmalezadas, dependiendo de qué producto vayamos a utilizar, va a quedar muy retenido. Lo mismo pasa con los cultivos de cobertura. Sería una situación similar. ¿Qué hago? ¿Aplico ya el preemergente o no? Entonces hay que también saber y conocer qué tipo de producto voy a estar utilizando, ¿sí? Principalmente estos que yo les decía que no son iónicos, podríamos decir muy en general, que van a quedar más retenidos, que son los más iónicos, que son aniónicos, y muy posiblemente después de una lluvia puedan llegar al suelo, ¿no? Pero también, como todas estas cosas interactúan entre ellas, tiene que ver mucho esto, este coeficiente de partición octanol-agua, si me va a dar indicios o no de que puede quedar retenido, y también la solubilidad, ¿no? Y el KOC que les dije también les da algún dato, pero más que todo el coeficiente octanol-agua. Entonces hay que conocer con qué productos quiero hacer esa intervención en el lote. Y obviamente la masa, la biomasa que haya de malezas, ¿no? Porque si estamos hablando... La cobertura que ocurra esa Claro, porque eso ya lo otro no es intercepción directamente, no es ni absorción ni impedimento a que llegue, sino que tenés una intercepción de la gota directamente, ¿no? Con lo cual, mucho tiene que ver la biomasa y otra cuestión que es importante de conocer. No sé, sulfentrazone, por ejemplo, llega fácilmente al suelo después de una precipitación. Ese metolaclor lo mismo, pero hay otros que no necesariamente, y es bueno contar con esa información para decidir y hacer un buen uso del producto ese que voy a utilizar. Perfecto. La siguiente hace referencia al ensayo Fomensafen que mostrabas. ¿Qué tomar como parámetro? Si milímetros ocurrido de precipitación o los días de aplicación. Y los milímetros son muy importantes. Yo creo que me parece que nos falta hacer integrar todos los resultados que vamos obteniendo para tener esa combinación de días y milímetros, pero yo usaría primero los milímetros y después los días. Inclusive se veían en los datos de Diego Ustarros que a los 23 días él ya no tenía problemas prácticamente, o en pocos días después ya no tenía problemas, o reducía mucho la sintomatología. Para mí son primero que todo los milímetros. Bien. En mezcla de activos, ¿funcionan diferentes el funcionamiento de cada activo en el suelo? Sí. Siguen respetando sus propiedades originales, sí. No quiere decir que cambien sus propiedades porque haya mezclas. Acá una que hace referencia a labranza. Después de aplicar productos residuales presiembra, luego quedan, y entre comillas, enterrados con la labor. Cuando haces aplicás y después haces la siembra. Correcto. Y hay un movimiento. Que eso también a veces uno pretende que quede, se imagina de alguna manera que queda como una lámina del producto superficialmente y al removerlo estamos como rompiendo eso. Pero mucho tiene que ver después las precipitaciones que se registren posteriormente y haya procesos de difusión del producto, ¿no? Una vez que se disuelve en el suelo y haya alguna difusión. No sé si lo respondí, me parece que... Bien, si no cualquier cosa después más o menos, ¿no? Lo charlamos en persona. Vamos a una más. Lactofen, desde aplicación, ¿cuál es el tiempo de espera para la siembra de trigo? La verdad que no he hecho tengo un ensayo hecho, pero no está analizado en realidad. Me animo a decir que las restricciones son muy menores, porque no es un producto que nos complique por su residualidad. Entonces, no sé, me parece que no tendría grandes restricciones para la siembra de trigo. Bien, algunas puntuales de productos para cultivo. Uso de sulfentrazón en el lote de maíz. ¿Qué dosis recomendar para cardo ruso? Pero primero tenemos que ver si está registrado, muchachos. Todavía no. No. Bien, seguimos con sulfentrazone. Sulfentrazone y flumioxazim
para año seco y húmedo, ¿cuál es mejor para un caso y el otro? Y sulfentrazón es un herbicida que tiene mucho mayor solubilidad y menor coeficiente de absorción. Entonces, en años secos va a estar más disponible en ese sentido que flumioxacin, si es por esa cuestión que lo estamos analizando. Bien, y esto ya puntual de los ensayos, ¿cómo maneja el agua en las macetas para estudiar la vida media de los ensayos? No como para estirar. ¿Cómo maneja el agua en macetas? Sí. ¿Sí? Para estudiar la vida media. Entendí otra cosa. Regamos de forma de no tener, generalmente no le hacemos, inclusive por si hay alguna pérdida de agua por percolación en la maceta, no las perforamos, pero tampoco superamos la capacidad de campo de las macetas, entonces evitamos esa posible pérdida que puedo tener si me paso de capacidad de campo y saturo el suelo. Tratamos de mantenerlo cercano a capacidad de campo. Eso. No hay más preguntas por el momento. Cualquier cosa pueden consultarla a Jorgelina si la ven en persona. Así que invitamos a que continúen en la siguiente charla y le volvemos a agradecer con un fuerte aplauso a Jorgelina. Bueno, muchas gracias. AgroTV, toda la tecnología agropecuaria en acción, mostrando las experiencias más exitosas y rentables de los productores de punta, promoviendo el aumento de la producción en forma sustentable, respaldando el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales. Moderna, diferente, sustentable, 100% digital. Revista Horizonte A, Ciencia y Cultura del Agro. Léela en horizontea.com o pedila a info@horizontea.com.